¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a la entrevista con Nino. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, pero de lujo con todas las letras. A veces decimos a la ligera, pero en esta ocasión tenemos a alguien que ha sido 2 veces diputado local, ha sido diputado federal, ha sido secretario general de gobierno, ha sido gobernador, ya tiene una pista, y ahorita es candidato a senador por el PAN, PRI y PRD. Vamos con la entrevista. Y tenemos en el estudio hoy a Rolando Zapata Bello. Rolando, ¿cómo estamos? Mi estimado Nino, muy contento de estar aquí, todo tu amable auditorio, compartiendo. Te felicito este gran programa. Gracias. Y bueno, pues por la oportunidad de dirigirnos a todo el amable auditorio. Fíjate que tú tienes un don que muy pocos políticos tienen, que cuando saludas a alguien que conoces lo haces sentir importante. Me sentí importante ahorita que me saludas otra vez. Realmente tienes, porque hay otras personas que te saludan así, pero no, te sientes importante cuando te saluda Rolando Zapata Bello. No, hombre, todos son importantes y tú más, mi estimado, qué gusto. Fíjate que ahorita como está toda la efervescencia política, hace un par de días el debate, ahorita como que la gente dice, oye, esto no está definido en lo nacional, digo, Claro. aunque lo estatal yo creo que es más holgada la cosa, perjudicial para Morena, pero a nivel nacional parece que hubo un reseteo. Sí, mira, yo de entrada siempre he dicho que es una estrategia de Morena el ir cantando anticipadamente triunfos demasiado holgados. Lo vi en el Estado de México. Ahí yo era secretario de Acción Electoral Nacional y vi que desde el primer día, no, estamos arriba 30 puntos, 20 puntos, 25. Bueno, el día de la jornada, al sacar se acabó la elección y ellos salieron con sus encuestas de salida y que ganamos por 16 puntos, por 18, el día de la jornada después de haber cerrado la elección. A la hora ganaron el Estado de México, efectivamente, 5 o casi 6 puntos. O sea, no fue el resultado que ellos venían cantando. ¿Qué sucede? Que con esa estrategia van desalentando a los electores contrarios a Morena que dicen, bueno, pues si ya ganaron, ya para qué no voy a votar, me voy a la playa, me voy a otro lugar. En esta situación, igual habían venido diciendo que Claudia Sheinbaum traía una ventaja muy holgada, pero lo que es una realidad es que antier, precisamente con el debate, yo prácticamente lo veo como un juego nuevo, porque quedaron muy claras las contradicciones del modelo que impulsa Morena. Quedó Xóchitl pues como la única alternativa y candidata para hacerle frente a ese modelo, y aquí pues lo que se va a presentar el 2 de junio son 2 proyectos de nación, es lo que estará en juego. Quienes están a favor de que continúe el país como va y quienes queremos un rumbo diferente. ¿Tú crees que Maynes esté de esquirol o es legítima su aspiración? Yo creo que sí está de esquirol. El partido completo, Movimiento Ciudadano, lo está. Es muy conocida la relación personal de Dante Delgado con el presidente de la República desde hace muchos años, y es muy evidente, han sido muy evidentes los acuerdos políticos que han tenido. No hay nada más importante en esta ruta electoral que pues la elección presidencial y la decisión de Movimiento Ciudadano de no formar parte del bloque opositor, pues deja muy claro que pues los votos que logre sacar pues deberían formar parte de ese planteamiento en contra del país, en contra de la 4T de Morena. Son 2 proyectos, no hay espacio neutral, no hay espacio intermedio, entonces aquí simplemente lo que no forme parte de ese bloque opositor formado por el PRI, PAN y PRD, pues definitivamente obra
y opera a favor de Morena. Fíjate que tuve yo el gusto, porque la verdad es una persona que le aprendes, de hablar en persona con Dante Delgado. Es un político chapado a la antigua, pero te digo, al igual que tú, te hace sentir importante. No tocó en más de una hora la reunión el celular, ese tipo de cosas. Pero eso fue antes de que se anunciara o que supiéramos que Ivonne se pasaba a Movimiento Ciudadano. Estaba todavía Milagros, estaba Silvia López. Y un amigo en la Ciudad de México, que yo no estaba en el PRD, me invita con Dante. Pero, ¿a qué toco esto aparte de la persona de Dante? Dante tenía muy claro que el 2024 no iba a ir, que no iba a ir en coalición. Lo tenía clarísimo, que ni 2021 ni 2024. Estoy hablando yo de diciembre de 2018, ¿eh? O sea, diciembre de 2018. Y tenía muy claro. ¿Qué pasó allá? Dice, yo siento que Movimiento Ciudadano fuimos los que más votos sacamos y el menor representado en el bloque anterior, y eso usó él de excusa, ¿no? Pero ahorita ya creo que Xochitl entendió muy claro y no respondió a los ataques de Maínez en ningún momento. Sí, bueno, pues es un candidato pues marginal. Aquí el tema es entre dos. Es entre dos, entre Claudia y Xochitl. Y como he dicho, fíjate, aquí efectivamente cada candidata tiene pues su registro personal, su historia de vida, lo que ha hecho, lo que no ha hecho, todo. Y eso es correcto. Yo sostengo que de candidata a candidata, Xochitl es mejor candidata, con una historia de vida, ha nacido en la pobreza, nació en una comunidad indígena, ha padecido la pobreza, se forjó a sí misma con becas, etcétera. Y pues en el caso de Claudia Sheinbaum, bueno, pues la vida le permitió tener una niñez y una juventud de privilegios económicos, pero bueno, eso no es cuestionable. Pero a fin de cuentas, Nino, el gran tema es que la comparativa no es en qué es diferente Xochitl de Claudia o Claudia de Xochitl. No, la pregunta es qué representa Claudia y qué representa Xochitl. ¿Qué es lo que hay detrás de cada una de ellas? Detrás de Xochitl Gálvez lo que hay es un planteamiento plural de nación, un proyecto plural de nación, donde están incluidos 3 partidos históricos, pero también la sociedad civil sin partidos, los ciudadanos sin partido, que nos pusimos de acuerdo para tener una candidata común, que nos pusimos de acuerdo para un programa de gobierno común con las ideas de los 3 partidos, pero también con ideas de ciudadanos sin partidos, que al obtener la victoria conformará un gobierno de coalición, como en las democracias modernas, con la representación de los diferentes partidos políticos y de la sociedad sin partido, y que con el respaldo de una coalición legislativa estará impulsando ese México de oportunidades que a todos está planteando. Eso es lo que está detrás de Xochitl Gálvez. Lo que está detrás de Claudia Sheinbaum es un régimen centralista, donde las decisiones se toman desde la Ciudad de México y a los gobiernos estatales de Morena se les dan órdenes y ellos obedecen. Un régimen autoritario en el sentido de que las disposiciones que se dan no puedes oponerte a ellas, se obedece y punto. Y un régimen unipersonal. Manda una persona y todos los demás obedecen. Yo considero que el México que estamos viviendo, el México del siglo XXI, es un México plural, diverso, no es un México homogéneo y no resiste una visión hegemónica desde el gobierno. Entonces, yo por eso creo que la alternativa es Xochitl Gálvez. Por eso estoy convencido de este modelo y creo que somos más las personas, más los mexicanos que estamos convencidos de ello, cada vez más. Lo único que nosotros esperamos es que una gran cantidad de ciudadanos salga a votar, que nadie se quede en su casa
y eso es lo que va a permitir realmente darle un nuevo rumbo a México. Vamos a tocar ahorita que tú hiciste historia de vida. Cuéntanos la infancia de Rolando Zapata Bello. ¿Algún momento que te haya marcado? Cuéntanos un poquito. Mira, pues yo tuve una infancia muy feliz, fíjate. Yo nací en una colonia popular, la colonia Felipe Carrillo Puerto. Ahí por el rumbo más o menos de Plaza Fiesta, más o menos te ubicas antes, la Felipe Carrillo Puerto. Mi infancia transcurrió entre la Felipe Carrillo Puerto, la colonia Jesús Carranza, porque ahí vivía mi abuelita, y como mis papás trabajaban todo el día, pues nosotros en el Encimná, porque estudié Kinder Zaragoza, primaria Zaragoza y la Federal 1, que pues está ahí en el corazón de Encimná. Entonces yo me iba a clase y luego cuando salíamos nos íbamos a la Carranza a comer con mi abuelita y ahí nos quedábamos toda la tarde a estudiar, al parque, etcétera. Y ya en la noche pasaban a recogernos mis papás. Por eso mucha gente piensa que soy de la Carranza. Soy de la Carranza de corazón, pero la casa paterna en la Felipe Carrillo Puerto. Y pues siempre una infancia muy feliz, la verdad. Tú me preguntas algún momento que yo recuerde particularmente. Una vez, pues yo creo que tendría como unos 6 o 7 años, y mi papá guardaba de esas monedas de 20 centavos, no sé si las llegaste a conocer tú, eres más joven, unas como de pues bronce, cobre, monedas así, grandes, de 20 centavos. Entonces tenía un frasco y ahí las iba guardando. Entonces un día a mí se me hizo fácil agarrar 60 centavos y fui a la tienda de enfrente, la tienda de Don Guti, y compré unas ligas para mi tiraúle. Cuando te casaba algo con 60 centavos. Y me hice mi tiraúle. Y cuando llegó mi papá en la noche me dijo, oye, ¿y ese tiraúle? Y yo pues compré mis ligas. ¿Y de dónde agarraste el dinero? Pues de allá. Ah, está bien. Entonces me acuerdo que agarró, quitó su faja, era un cinturón así de cuero. Así se educaba a los niños en esa época. No. Y me dio 3 fajazos. Y me dijo, el dinero que no sea tuyo no lo agarres. Eso se llama robar y tú no vas a robar. Y me dio toda una explicación. Y pues nunca se me olvidó. Entonces, lo que no es mío no lo agarro. Así. Nunca se me olvida. Me acuerdo que crucé llorando y estaba la esposa de Don Guti que también atendía. ¿Qué te pasó, Rolandito? Y le conté y me acuerdo que agarró las 3 monedas, me las devolvió. Devolví las ligas y las llevé. De esas enseñanzas que ahorita, pues bueno, ha evolucionado el mundo, derechos de los niños y todo, que se respeta. Pero en esa época, 3 fajazos y vámonos. No, creo que en ese frasco jamás le volvió a faltar una moneda, creo, ¿eh? Así es. Oye, y hablando de infancia, ¿cuál fue tu primer recuerdo de algo de la política, de un presidente, de un candidato? ¿Cuál es el primer recuerdo de, esto es la política o esto es un político? ¿Cuál fue el primerito? Lo recuerdo perfectamente. Yo creo que habrá sido por el año de, tal vez en 1976, 70 y tantos. El ingeniero Federico Granja Ricalde era alcalde de Mérida. Y entonces, Circuito Colonias, ya viste, imagínate que vienes sobre Circuito Colonias y haces tu alto allá por donde está en el monumento a Miguel Canto, San Miguel, hay un pollo brujo allá, etcétera. Y como yéndote para la glorieta allá, Burger King, etcétera. Entonces agarras todo Circuito Colonias. Originalmente, cuando yo era un niño, tenía yo 4 o 5 años, 6 años, no había Circuito Colonias, había un campo de fútbol, pero chiquito, pura tierra roja, ¿no? Entonces se construyó Circuito Colonias y ya se dividió el parque y está como hasta la fecha, un parque con un monumento a Felipe Carrillo Puerto y enfrente un parque de juegos infantiles pequeñito. Bueno, eso era una solo, era solo pero se dividió.
Respondiendo a tu pregunta, yo recuerdo que una tarde estábamos ahí, había alboroto en la colonia y todo, y pues ahí me fui al parque y vi pues que llegaron ahí, estaban dando los discursos y toda la cuestión. Obviamente en ese momento pues yo no sabía quién era el ingeniero, no sabía nada, pues ahí la algarabía y toda la cuestión, el parque, me acuerdo que también como se construyó el parque, estábamos allá en la arena del parque y todo, y ya pasados los años, pues viendo ya la información, entendí que era el ingeniero Federico Granja Recalde, alcalde de la ciudad, que estaba inaugurando la obra. Es el recuerdo más lejano que tengo de la política, fíjate. Fíjate que el mío, que nadie me preguntó, pero yo lo digo, fíjate que el mío fue Dulce María Sauri. Yo tenía 5 o 6 años y recuerdo que mis papás me llevaron al Grito, al Palacio, okay, y salió después en la puerta principal por debajo Dulce María Sauri, y casualmente estaba al lado de mí una compañera del kinder, y le dice: mamá, yo de grande quiero ser como ella. Entonces eso fue el primer recuerdo de la política, es ver a salir en su interinato en la puerta a Dulce María Sauri. Tenía yo 5 o 6 años, igual no la alcaldesa, pero... Son los recuerdos que uno tiene y que va forjando su visión, digamos, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Qué fue el primer trabajo de Rolando Zapata? Mi primer trabajo fue auxiliar en el área de orientación y promoción social de la delegación del Infonavit. Fue en el año de 1988, tal vez 89, 88, 89. Yo estaba como en segundo de leyes, tercero de leyes, porque ya estaba en la tarde. En la facultad, primero y segundo lo tomabas en la mañana, y tercero, cuarto y quinto en la tarde. Y me acuerdo porque entraba yo al Infonavit a las 8 de la mañana, salía a las 3, era de 8 a 3, me comía un taco y todo, y a las 4 de la tarde entraba a leyes, y las clases eran de 4 a 9. Fíjate que en esa época fue una gran experiencia, porque ¿cuál era mi responsabilidad o mi trabajo? Ir a los fraccionamientos del Infonavit, la Nora Quintana, bueno, Pacaptún, la Fidel Velázquez, las Águilas, San Lorenzo, fraccionamientos, y luego habían casas abandonadas o no habitadas. Entonces mi trabajo era ir, ver esas casas no habitadas, entrevistar a los vecinos, preguntarles si vivía alguien, cuando había, porque ya luego se les mandaba un citatorio a los propietarios y se les decía pues, que las tenían que ocupar, etcétera, un procedimiento, ¿no? Pero a mí me tocaba el trabajo de campo. Entonces, pues yo iba y caminaba y platicaba con los vecinos. Y ellos, como me veían, pues, vino alguien del Infonavit, pues me platicaban los problemas, me decían: oiga, pues mire, pues que aquí nuestro parque y esto. Y pues yo les platicaba, y como estudiaba leyes, pues entendía muchas cosas, los asesoraba, y así. Luego estaba yo en el parque y empezaba a hablar con uno, así, habían 20 personas, y pues fue algo que me dio mucho contacto con la ciudadanía, escuchar sus problemas, ver la forma como se organiza la comunidad, y fue muy interesante. Fíjate que estuve ahí como un par de años y fue una gran experiencia, mi primer trabajo. Ahorita el Infonavit no se toma la molestia de saber si estás teniendo una casa para especular o para vivirla, que supuestamente el principio del Infonavit es presencia general. Claro, exactamente. Y bueno, sí, se ha perdido mucho de la esencia del Infonavit. Ya ahorita es una gran financiera, pero creemos que al mismo tiempo, pues ha sido una gran institución que ha permitido que muchas personas tengan una vivienda. En esa época se hacían los fraccionamientos y pues le daba a los trabajadores una alternativa de vida muy buena. ¿Cuál es tu primera actividad política partidista? Yo sé que estuviste participando tú en la facultad, en las elecciones, creo que entonces era FEU. Sí. Era la FEU.
pero de la política partidista, ¿cuál es tu primer recuerdo? Mira, en 1988 yo me lancé para candidato a presidente de la Facultad de Derecho, efectivamente. Entonces me lancé de candidato, yo había sido presidente en la Prepa 1 y los primeros 3 años de mi carrera en la facultad, muy metido en la sociedad de alumnos, en la FEU, con cargos en la sociedad de alumnos, y cuando vienen las elecciones, pues yo digo, me voy a lanzar. El presidente de la sociedad de alumnos me dice, oye, aguanta, ¿por qué no vamos a ver que venga otra persona que sea el candidato? Y yo digo, no, me voy a lanzar, pues junto a mi banda, como se dice, a mi equipo, y me lanzo. No gano, a fin de cuentas. De hecho, fíjate que el que me ganó esa vez en la presidencia fue Ismael Peraza Valdés, el Chanis. Ahí competimos, él ganó, bueno, ahí fraternalmente. Y fíjate que yo siempre he sido así muy de decisiones. Tú me dices momentos importantes en tu vida, para mí fue ese, uno de ellos, porque termina la elección, yo estaba en tercero de leyes, me junto con mi equipo, vamos a la casa, nos tomamos unas chevas y yo esa noche tomo la decisión de salirme por completo de la política estudiantil. Yo dije, ya quise ser candidato, ya no gané, no voy a volver a ser candidato, entonces ¿para qué voy a estar en temas estudiantiles? Ya lo voy a cortar. Y entonces, pues ya en la escuela literal me dedico nada más a estudiar, y coincide en esa época que vienen las elecciones del 2018, de Salinas contra Maquío y contra Cárdenas, y viene de candidato a diputado federal el ingeniero Eric Rubio Bartel, gran amigo, él viene de candidato, y mi papá era amigo de su papá, y me dijo, oye, ahí viene Erico, así le decía, Erico va a ser candidato, etcétera, hay que apoyarlo. Y él nos invita, y entonces yo, a toda mi banda de la Facultad de Derecho que habíamos estado en la política estudiantil, pues vamos con él y nos encarga todo el trabajo precisamente en unas colonias de Mérida, en todo el sur de la ciudad de Mérida, como 30, 40 colonias de Mérida era parte del distrito. En esa época 30, 40 colonias eran una parte y como 30 municipios más, ¿no? Entonces, ahí nos metemos y yo ya me salgo de la política estudiantil y me meto de lleno a la política partidista y pues ya no paré. Ya desde ahí las responsabilidades que quieras, representante general, representante ante órganos electorales, secretario de acción electoral del Comité Municipal de Mérida, subsecretario del Comité Estatal y así presidente estatal del partido. Te puedo decir que no ha habido alguna elección en la que yo pues no haga algo, aunque sea participe o colabore, ¿no? Entonces fue el momento ese. El hubiera no existe, pero yo creo que si hubiera ganado la presidencia de la Sociedad de Alumnos, pues a lo mejor hubiera tenido otro destino, porque para empezar hubiera estado 2 años, ahora sí que clavado en la facultad, seguramente hubiera yo buscado la FEU, a lo mejor salía, a lo mejor no salía, pero como sea, a lo mejor hubiera yo estado involucrado por lo menos 2, 4, 6 años más en la política estudiantil, porque luego ya ves que algunos hasta salen y siguen allá metidos viendo en las sociedades de alumnos y todo. Y en cambio, al no ganar, me enfoqué por completo a la política, pues digamos, partidista, electoral, y pues la verdad eso me ha permitido mucho espacio de servicio. Imagínate, tienes ya 36 años en la política partidista, ¿no? Mira, yo te diría un poco más. Esa fue cuando formalmente inicié, pero mi primera experiencia, fíjate, estás removiendo. Estoy rascando. Estás removiendo ¿cómo se llama? Mi memoria. Fíjate que yo me registré en el PRI a los 16 años. Yo estaba en segundo de prepa en 1984, si no estoy mal, 84. Y estaba yo en la facultad, estaba yo en la prepa 1, segundo año.
Y pues ya sabes, en la sociedad de alumnos allá y la banda y todo. Y un día nos dicen, vamos a registrarnos al PRI. Movimiento Nacional Juvenil Revolucionario, MNJR. Luego fue Frente Juvenil Revolucionario y ahora es la Red de Jóvenes por México. Pero bueno, sí, nos registramos, mi credencial. Y luego, para esas fechas, en el 84, nos dicen, hay que apoyar a nuestro candidato, el ingeniero Hervé Rodríguez Abram. Era candidato a alcalde de Mérida, precisamente en el 84. Creo que la elección fue 84 o 85. Uno de esos Casi 2 años. 40 años. Uno de esos 2 años fue candidato a alcalde. Entonces, ¿y qué vamos a hacer en la noche? Y como a eso a las 8 de la noche, nos citaron en su oficina de campaña, que estaba allá por el centro. Y llegamos, éramos como 30, 40. Pues a la campaña, ¿y qué vamos a hacer? Entonces me acuerdo que nos dieron unas cubetas así como de pintura, 20 litros así grandotas, y unos como brochas y sopos, y engrudo, y los carteles. A pegar carteles. A los postes y a las pardas. En esa época así se hacía. Sí, entonces salimos y y a pegar y así. A ti te toca de aquí a 5 esquinas allá, la Itzaes, y vamos, y allí íbamos. Y eso se hacía en la noche. No sé por qué, tal vez porque para evitar el sol, no sé, pero en la noche se hacía. Y así estuvimos toda la campaña. Llegábamos a las 8 de la noche. Me acuerdo que nos daban nuestras tortas, nuestra cena y toda la cuestión. Y pegaban unas camionetas y nos subíamos y caminar. Terminábamos como a las 11, 12 de la noche, regresábamos y ya a la casa. Fue mi primera experiencia en una campaña política. Chispas, entonces 40 años prácticamente. Ahora sí, fíjate que sí, 40 años. Guay. Y aquí seguimos. Oye, imagínate cuántas anécdotas no de tener. ¿Alguna anécdota que tú te acuerdes y digas, guay, esta anécdota nunca la voy a olvidar? ¿Alguna anécdota? Ya puede ser positiva o negativa, ¿eh? Pues mira, yo te voy a decir que en el año 2000, en general, yo fui candidato a diputado federal por el 3er distrito. Sí, me acuerdo, la tranquiza. En el 3er distrito federal. Y te voy a decir, hablando de anécdota, yo hice una campaña muy intensa, así con todo. Pues en esa época, pues el gobernador era don Víctor Cervera. Yo había salido de presidente del partido y fui allá con todo el apoyo del partido, con gente, con todo hicimos. Pues yo tenía, pues qué, 28 o 30 años, estaba yo así como un caballo, así para adelante. Y yo sentía pues que iba a ganar, ¿no? O sea, pues veías la gente, veías mis mítines, todo. Y la anécdota, me acuerdo que como una semana o 10 días antes de la elección, poco tiempo faltaba para la elección, me dice, hablo con don Víctor, me voy a ver, don Víctor, y me dice, oye Zapata, mira, ahí tengo una encuesta, estás arriba, pero hay que meterla, hay que apretarle fuerte. Y no se me olvida, en esa encuesta creo que yo tenía como 34%. Silvia López era la candidata del PAN, mi contrincante, tenía el 30%, no se me olvida. Y de indecisos, de los que decían no sabe, no contestó, como el otro 30%, por decir así. Pues sí, estaba yo arriba por 3, 4 puntos. Y eso es a darle. Viene la elección y me ponen una tranquiza, pero 2-1, o sea, no sé, ella sacó como 80,000 votos y yo saqué como 40,000 o 45,000. El famoso efecto Fox, sí, que pegó muy fuerte en las zonas urbanas, en Mérida. Entonces, eso me hizo pensar de que realmente ese espectro de llamados indecisos o que no manifestaban el sentido de su voto, pues son determinantes para una elección. Y traigo a colación esa experiencia porque ahorita
cualquier encuesta que se hace, Sí. ves un tramo muy amplio de gente que no manifiesta el sentido del voto. Y hay otra cosa que yo realmente por eso tampoco no es que no le crea a las encuestas. Una encuesta hay que analizar mucho cómo se hizo, etcétera. Hay un dato ahorita de tasa de rechazo. O sea, tú vas y, bueno, ¿le puedo hacer una encuesta? No. Oiga, ¿le puedo? No. Hay tasas de rechazo hasta del 80%, 90%. O sea, para hacer una encuesta tienes que tocar en 10 casas. En 9 te batean y en una te contestan. Entonces yo digo, esas 9 casas que no aceptaron la encuesta también te están diciendo algo. Totalmente. Por algo no quieren decir el sentido de su voto. Entonces, en eso me baso yo para decir que el resultado del 2 de junio en las elecciones presidenciales está todavía de pronóstico reservado, porque hay un espacio, un segmento todavía que no manifiesta el sentido de su voto. Oye, Rolando, cuando tú fuiste gobernador, te puedo hablar del caso de Ivonne, que tuvo un momento muy crítico con los decapitados. Te puedo hablar del caso de Mauricio Vila, que tuvo la pandemia. ¿Cuál fue el momento que tú dijeras crítico, que a lo mejor no nos enteramos la ciudadanía, pero algún momento que tú digas crítico que realmente hayas tenido tensión? Mira, yo te diría 2. Uno, cuando se aprobó la reforma educativa. Cuando se aprobó la reforma educativa, que yo creo que tuvo componentes muy positivos, pero también componentes que no se comunicaron adecuadamente en momento a tiempo y sí generaron un estado de inconformidad entre el magisterio. Y hubo estados donde se suspendieron las clases 6 meses, 8 meses. Entonces yo recuerdo bien que pues cuando venía la reforma, pues cada semana había un grupo de magisterio acá, no sindicato ni nada, un grupo no formal que convocaba, vamos a protestar, y llegaban 20 personas, 20 maestros, 30 maestros, cada semana, cada sábado se juntaban. Y no se me olvida, un día estaba yo en un evento en el siglo XXI y era sábado y había evento, pero creo que los días previos se había aprobado la reforma, algo sucedió que me reportan, oye, en la Plaza Grande hay 10,000 maestros. ¿Cómo? Dije, pues si solo se reunían 10,000 maestros que salieron literal a protestar, no organizados, salieron a protestar. Y pues a partir de eso, pues yo te diría prácticamente como una semana que tuvimos, y eso fue en septiembre, y venía el desfile, y convocaron y dijeron, nos vemos el día del desfile, vamos a hacer un contradesfile, nos vemos en Paseo Montejo, y vamos a marchar y cerrar, o sea, una cosa muy seria, ¿no? Y fueron como 4 o 5 días que estuve prácticamente sin dormir, atento con el secretario de Educación, que era Raúl Godoy, con el secretario de Gobierno, que era Víctor Caballero, y con mucho equipo, trabajando con los maestros, sensibilizando con los líderes del movimiento, explicándoles, modificamos nuestra ley estatal, o sea, tomando una serie de medidas, dándoles confianza y certeza a los maestros, y eso nos permitió que regresaran a las aulas y que transitáramos esa situación, cuando hubo estados que pasaron meses Oaxaca. Y tenían tomado todo, no cerraron las escuelas. Bueno, ese fue un momento muy tensionante que creo que transitamos bien. Y otro que igual nos generó pues cierta inestabilidad fue el tema de Uber, fíjate. Cuando Uber pues llega y empiezan a haber Ubers en el estado, y bueno, pues nosotros lo que hacemos es generar una norma
pues que hubiera por lo menos el registro, que no cualquier persona pues dijera ya soy Uber y empiece a taxear, sino que por lo menos se registre por temas de seguridad, que ahorita el tiempo pasa y nos da la razón, pero en ese momento, al ser una plataforma digital, mundial, las redes sociales ya estaban agarrando la dimensión que ahora tienen, y pues sí hubo una serie de, yo diría, de inestabilidad, que igual tuvimos que afrontar, negociar con ellos, hablar, así hicimos nuestra ley, ellos se inconformaron, llegó el asunto hasta la Suprema Corte y afortunadamente nos dio la razón. Y por el otro lado estábamos con los taxistas concesionados, con los que tenían las concesiones, vaya, fueron momentos tensionantes que afortunadamente igual creo que los transitamos bien. ¿Qué crees que te faltó en tu gobierno? ¿Qué crees que dijeras, no me dio tiempo? O no tuve la libertad de poder haber... Si tú dijeras, bueno, me hubiera gustado haber hecho algo. Te voy a poner un contexto. Cuando yo le hice esa pregunta estando en la carrera, igual otra vez a Dulce María Sauri, y ella me comentó, a mí me hubiera gustado haber hecho un aeropuerto bien en Chichén Itzá para que sea un hub de negocios, ¿no? Eso comentaba ella. ¿A ti qué te hubiera gustado? Mira, a mí me hubiera gustado hacer las obras de ampliación del puerto de altura. Me hubiera gustado hacerlo, es algo que necesita el Estado. O sea, el puerto de altura que se hizo en la época de don Víctor Cervera, pues no se podría entender la economía de Yucatán actual sin esa obra, pero ahora, veintitantos años después, ya se necesita un mayor calado, una mayor profundidad para que puedan entrar barcos de mayor capacidad para todas las materias, para la dinámica industrial, para muchas cosas, alimentaria, etc. Y no se dio, yo estuve sobre ese proyecto, no se dio. En ese entonces, más o menos la obra costaba, pues estaría presupuestada como en unos 3,000 millones de pesos, algo así, 3,500 millones de pesos. Entonces, lo que yo quería, pues inicialmente era que el gobierno federal lo hiciera, como hizo don Víctor en su momento, que el presidente Zedillo vino y el gobierno federal hizo la obra. Al decir hizo, pagó. Soltó. ¿Me explico? Entonces, yo estaba sobre ese planteamiento, no se dio, y en un momento dado yo planteé y dije, bueno, pues que den la mitad. Y con que den la mitad, 1,000 y tantos millones, pues ya vemos si el Estado pide un crédito y damos la otra mitad, pero que se haga. Y bueno, desafortunadamente tampoco conseguí el recurso, y bueno, pues ya avanzó el tiempo, me ganaron los tiempos. Era una obra que sí se iba a llevar pues por lo menos unos 24 meses de ejecución, y pues bueno, pues ya no pude hacerla, ¿no? Pero sí es una obra muy necesaria para el Estado. Y en contraparte, ¿cuál es la obra que más te enorgulleces, o una que dijiste, chispas, no creo que la pueda terminar, y que sí la terminaste o que hiciste? Mira, tu orgullo. Yo te diría que te voy a contestar de manera concreta tu pregunta, pero también te voy a, en el sentido que la haces, pero también te voy a contestar una en un sentido más amplio. La obra que me llena de más satisfacción es el Hospital Materno Infantil. Sí. Nosotros teníamos, porque obras hicimos el nuevo Congreso del Estado, que estaba allá en el Palacio de la Música, que está donde estaba el Congreso, el Centro Internacional de Congresos, que es una obra impactante, la Universidad Politécnica, bueno, son obras importantes, pero el Hospital Materno Infantil realmente, el anterior hospital tenía casi 50 años de funcionar. Ahí por el rumbo de la Casa del Pueblo, en la calle, llegando a San Cristóbal, la calle 50 con 67 creo. Pues era de hace 50 años, creo que tenía 10 camas. A pesar de que se le habían metido cada vez equipos y toda la cuestión, pues no tenía para dónde crecer y las condiciones eran bastante precarias.
construimos el hospital materno-infantil y es otra cosa. Un hospital de primer mundo con los mejores equipos, espacios amplios, de primera te puedo decir que no le pide nada a ningún hospital particular del más alto nivel en cuanto a condiciones y características. Por lo que representa el hecho de que los niños de Yucatán tengan un lugar digno donde nacer, las mujeres, las madres tengan un espacio digno donde se les atienda, donde dé a luz, atender a los niños, etcétera. Y también el reto que significó terminarla. Yo en mi discurso de toma de posesión, el 1 de octubre del 2012, dije muchas cosas, pero una de ellas fue: me comprometo a no iniciar ninguna obra que no esté seguro que la voy a concluir. Porque venía yo de un sexenio donde se había armado mucha polémica, que las primeras piedras, que esto, que lo otro. Entonces, pues yo traía la presión social de, pues, si vas a hacer una obra, termínala, ¿no? Por eso lo dije y por eso yo tenía esa claridad. Y la otra cosa que hice fue no contratar deuda para hacer las obras, ¿no? Simple y sencillamente gestionar los recursos y se pudo. Entonces esa obra me enorgullece mucho, además terminarla, porque a mí un ingeniero muy connotado me dijo: las obras más complicadas técnicamente para construir son los hospitales y los teatros, por las tramoyas y esto, el audio y toda la cuestión, visibilidad. Fíjate, jamás los teatros pensado. son bastante complicados de construir, yo entiendo eso. Y los hospitales, porque un hospital, o sea, cada cama, tú ve a un hospital y en una cama, pues tiene acá una salida que pues, es de oxígeno, una salida que es de agua, una salida de electricidad. Todo eso está entrañado, o sea, está dentro de los muros, por debajo. Bueno, es una serie de cosas, calderas, cuartos de máquinas, bueno, electricidad, bueno, una serie de cuestiones técnicas, pero además existe una ley que creo que es la de regulación sanitaria, algo así federal. Entonces tú no puedes construir un hospital como quieras. O sea, ahí dice todas las disposiciones de cómo ser. Algo verdaderamente complejo. Coordinar a las empresas, que una hace tal cosa, una mete oxígeno. Yo ya terminé, yo no he empezado. Bueno, una cosa. Terminamos la obra como unos 6 meses antes que yo saliera del gobierno. Entonces nos dio tiempo. Esa obra me enorgullece mucho. Ahora, esa te respondo en sentido concreto, claro, a tu pregunta, ¿no? En sentido más amplio, yo te diría que la obra que más aprecio de mi gobierno, en sentido amplio, fueron las más de 100,000 computadoras que le entregué a los jóvenes de las preparatorias, porque cada computadora que entregamos era el factor de lo que le servía a ese joven para estudiar, pero también era un mensaje motivacional. Los jóvenes se motivaban. Y ahora, te digo, diario, todos los días, voy a los municipios y me topo con alguien que, oiga, usted le dio la computadora a mi hija, usted le dio la computadora a mi hijo. El viernes estuve caminando en la comisaría de Popolá, Valladolid. Ahí estuve 2 horas caminando. Varias personas me dijeron, y una muchachita me dijo, usted me dio mi computadora. Ah, sí. Y también a mi hermana, porque ella cuando estudiaba se la dio, y luego a mí, y eso. Y ahorita, y todavía sirven. Ah, sí, sí, ahorita las usa mi hermanito. Ah, sí, las tienes, muéstramelas. Y entra la muchacha y me saca las 2 computadoras. Las 2. La de mi hermana y la mía. ¿Y quién las usa ahorita? Pues nuestros hermanitos. Y ellos están estudiando para maestros. Y en otra casa, una señora me dijo, oiga, usted le dio su computadora a mi hijo. Ah, sí.
y estudió con ella y y se graduó de maestro y ahorita da clase en Valladolid. Y en Jomún termino mi meeting, antes de subirme al coche, viene un muchacho y me dice, oiga, me enteré que iba usted a venir y nada más vine a darle las gracias porque usted me dio mi computadora y gracias a esa computadora estudié la prepa, la facultad, me gradué de abogado y ahorita estoy estudiando mi maestría en criminología y criminalística y con mi computadora. Entonces, imagínate 100,000 vidas que tocamos y que se volvieron profesionales. Fíjate que tengo una anécdota de eso y no lo va a creer la gente, pero yo sé que esas computadoras aparte estaban diseñadas realmente para un estudiante. Sí. Y te digo esto porque en la pandemia, me acuerdo en Tecash había un muchacho, un muy amigo, estaba estudiando, estaba en pandemia, estaba estudiando para presentar su examen de especialidad en línea. Y tenía su otro amigo al lado de él, su HP, y no podía. Y él tenía la computadora del gobierno con el arbolito atrás. Ándale, es cierto. El logotipo del arbolito toda la razón. estaba sellado. Y me dice, ¿puedes creer que en esta computadora no falló nada? Me dice. Sí. O sea, en 2021 para 2022, en plena pandemia. Entonces yo me quedé, oye, esa computadora tiene como 5 años, no falló. Y esta voy a usar para todos mis demás exámenes en línea porque esta no falló. Sí, sí te creo eso. Entonces, esa es una gran experiencia, una gran obra que creo que hicimos. Fíjate que en 2018, 1 de julio, te dan los resultados. Si no me equivoco, el día siguiente saliste a reconocer el resultado. Sí, pues el resultado pues, del IEPAC. Sí. Y empieza algo que yo llamé el sálvese a quien pueda en algunos cuadros del PRI. Me explico. Hubieron varios que a partir de eso se desaparecieron, otros que cambiaron a otros partidos políticos, algunos más que igual se retiraron de la vida política, pero muchos de tus amigos o con los que te formaste políticamente o que compartiste ya no están ahorita en el PRI. ¿Cómo manejas eso? Porque algunos me dijeron que ya eran incluso tus amigos. Sí, mira, yo te voy a decir algo. Yo cuando salgo del 2018 de gobernador, precisamente el 1 de octubre, entra Mauricio Vila, voy al evento de toma de protesta, termina, mucho éxito, gobernador, y ya me quito. Viene la pandemia, en el 2021 me metí a apoyar a mi partido, al PRI, sin ningún cargo, sin ningún puesto, nada, apoyamos ahí. Jorge Carlos fue candidato a alcalde, Pablo Gamboa, diputado federal, Panchito Torres, diputado local, bueno, todos apoyamos. Y cuando termina, sí, yo me sentía incómodo del 18 al 21 por el fenómeno que tú dices, de que varios se pasaron a otro partido, algunos a MC porque Ivonne se había ido, entonces algunos a Morena, algunos al PAN, entonces, pues yo una mezcla de emociones negativas, me incomodaba. Llegué a pensar, dije, pues me voy a retirar de la política. Dije, ya no voy a seguir, ya fui gobernador. En el 2022 me invita Alejandro Moreno a ser secretario del Comité Ejecutivo Nacional y yo me pongo a pensarlo y tomo 3 definiciones existenciales. La primera, voy a continuar en la política porque me gusta, porque le sé, porque creo que aporto, porque yo siempre he visto la política como una forma de servicio y a donde he ido, eso es lo que he privilegiado, el servicio, y me llena mucho la posibilidad de servir. 2, siempre voy a estar en el PRI. El PRI es un partido en el que yo milito hace 40 años, estoy orgulloso de él, me ha dado enormes oportunidades, es mi partido. Y pues yo ahí he estado, ahí estoy, ahí estaré, la segunda definición. Punto. Antes de cambiarme de partido, prefiero retirarme en la política. Son definiciones que uno toma. Y 3, dije, no voy a perder amistades por cambios de colores. No voy a perder amistades. Si un
priista, amigo, toma la decisión de irse a otro partido, pues no deja de ser lamentable. Cualquier priista que se vaya, uno muy connotado o un priista de base de la colonia, es lamentable. Pero pues yo estoy convencido que toman la decisión por algún interés personal, por alguna motivación personal, por algo que quiere o que cree, y pues lo que hago es respetarlo. Ya está, ya se fue. Ocuparme de los que sí estamos, de los que sí están, que son muchos. Yo digo, el PRI, no hay colonia, comisaría, fraccionamiento en Yucatán donde no haya por lo menos un priista o muchos priistas. En el más apartado donde sea, ahí está. Y pues la verdad es que sí lamento, particularmente amigos que bueno, pues ya no están, pero desde una perspectiva política, con la claridad que la amistad personal siempre existirá, pero en lo político, tú ya estás de un lado de la acera y yo estoy en el otro. Somos adversarios. Con esa claridad estoy muy tranquilo. ¿Cuál es tu sector favorito? De los sectores que, los maestros, los campesinos, ¿cuál es el sector que más afinidad siente, Mira, Rolando? yo respeto mucho al magisterio, a todo el sector educativo y al sector salud. Yo lo respeto mucho porque pues, su labor es esencial para el funcionamiento del país, para el avance del país. Y también porque estoy consciente que estos sectores tienen presencia en todo el territorio. Lo mismo, en la comunidad más apartada vas a encontrar un maestro, la comunidad más apartada vas a encontrar un doctor, una clínica rural, enfermeras, y son sectores que tienen un gran contacto social, o sea, están en contacto permanente con la sociedad, con los padres de familia, con los usuarios de las clínicas, y entonces el sentir de estos sectores es muy representativo de lo que siente toda la población, todo el pueblo. Y también el estado de ánimo de estos sectores, el sector educativo y el sector de salud, luego se proyecta hacia el estado de ánimo de las propias comunidades donde ellos interactúan. Entonces, por eso yo siempre he reconocido y respetado mucho al sector educativo y al sector salud. Escuché, porque estuve chismoso viendo los otros podcasts, viendo el lado de Rolando que no pudimos ver en la gobernatura, pero que sí vimos en tu campaña de 2009. Ese lado ya más relajado. Siempre estabas muy, muy sobre toda tu gobernatura, pero me acuerdo del Rolando 2009 que ganó el distrito que sentaba el panismo que nunca iban a perder y se ganó. Escuché hablarte de los gobiernos de coalición, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería para ti un ejemplo al cual debería México aspirar y un ejemplo al cual no debería aspirar México en cuanto a gobiernos de coalición? Mira, pues yo creo que un gobierno de coalición que podría aspirarse, por ejemplo, te pondría el ejemplo de Alemania, Angela Merkel. Ella gobernó muy bien Alemania y la gobernó encabezando una coalición muy amplia de partidos. O sea, ahí hay una coalición muy amplia que va prácticamente desde el Partido Socialista hacia el Demócrata Cristiano, digamos, y en toda esa vertiente hay diferentes partidos políticos. Y ella dijo una frase que creo que significa mucho esa visión de los gobiernos de coalición. Ella dijo, hay que ver la realidad a partir de los ojos de tu aliado. Es decir, para que funcionen las coaliciones, no solo yo como priista debo ver qué pienso, sino también entender cómo ve la realidad el del PAN, que hoy es mi aliado, el del PRD, y nosotros incluimos a la sociedad, que eso es importantísimo.
Creo que esos son buenos ejemplos, buenas prácticas, y yo estoy convencido que México ya entró al momento de los gobiernos de coalición. Yo digo que ya no hay un partido político que pueda por sí solo aglutinar a una mayoría electoral. Ya no existen las condiciones que un solo partido aglutine. Tiene que ser la suma de diferentes visiones y partes lo que construya una mayoría gobernante. Y ese es el reflejo de una sociedad cada vez más informada, cada vez más plural, cada vez más diversa en cuanto a sus causas, en cuanto a lo que las mueve en lo político. Por eso ya llegó el tiempo de los gobiernos de coalición a México. ¿Qué sigue para el PRI? Bueno, lo primero es sacar un muy buen resultado en el 2024. Estamos luchando con nuestros candidatos a alcaldes, a diputados, a senadores, con Xóchitl Gálvez, con todos estamos luchando para sacar un resultado muy favorable, para alcanzar los objetivos, los números que tenemos trazados como partido. Y yo en lo personal creo que después del 2024 habremos de tener una profunda reflexión partidista que nos lleve a la evolución, a la nueva etapa del PRI. ¿Por qué? El PRI surge en 1929 con un propósito muy claro: construir nación. Por eso se llamó Partido Nacional Revolucionario. Había concluido la revolución y en México existían como 2,000 partidos políticos, locales, regionales, pequeñitos, estaba atomizado y los encabezaban en muchos casos los líderes, los generales que habían sido en la revolución, ¿no? Entonces ahí Plutarco Elías Calles tuvo la gran visión de que lo que se encontraba atomizado y disperso, darle un cuerpo nacional y que ya se conformara un partido nacional donde prevaleciera esa visión de país por encima de las visiones locales. Esa fue la misión del Partido Nacional Revolucionario. Después, creo que en 1930 y tantos, en el periodo del presidente Cárdenas, se convierte en Partido de la Revolución Mexicana, PRM, que lo que hizo fue convertir en programas de gobierno los ideales de la revolución, Partido de la Revolución Mexicana. Y así fue cuando vino el gran movimiento de la reforma agraria, el movimiento obrero, los sectores, las organizaciones y los programas que debía hacer un gobierno revolucionario. Luego, en 1946, si no estoy mal, o en esos años, se convierte en Partido Revolucionario Institucional, cuya misión era generar gobiernos que construyeran las instituciones que realizaran los programas de la revolución. Y al abrigo de eso surge el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit, la CFE, etc. Bueno, ya nos llevamos 50 años o 70 años como PRI, con esa misma visión. Yo creo que debemos ya de actualizar cuál es el objetivo del PRI para la sociedad. Las instituciones ya se establecieron, entonces yo creo que es el paso que sigue, yo creo que es lo que sigue para el PRI y me emociona mucho pensar en la posibilidad de que yo y todos los priistas actuales podamos ser protagonistas en la construcción de esa nueva etapa del PRI. En el escenario político nacional, Andrés Manuel, Lula, Claudia, Dilma. Pues suena lógico y ya vemos cómo acabó Dilma. Porque yo siempre he tenido esa memoria, porque Andrés Manuel dice más que verse como Chávez en ese entonces, él se veía como Lula,
Entonces es Dilma, ¿no? Pues es una buena asociación de ideas, pero ahí realmente quien padecería sería el país. Así que esperemos que no llegue la Dilma mexicana. Para finalizar, Ronald, porque yo podría estar toda la noche acá hasta que se me fundan Muy las agradable, cámaras. mi hermano. Pero ahorita que hace 5 o 6 meses, desde mi punto de vista y lo que estaba yo viendo, ahora sí que desde la albarrada, no parecía que el PRI fuera a poder definir la elección, y hoy en día el PRI va a ser puede ser es el fiel de la balanza. Sin duda nosotros así lo vemos, por eso nuestro eslogan de campaña es hacer la diferencia por ti. Nosotros estamos, cuando venían los tiempos de la definición de las gubernaturas, la candidatura común para el PRI no era una obligación, era una opción, era una alternativa. Se veía, el año pasado se veía un cierto nivel de parejo, de equilibrio, por decirlo así, de fuerzas entre el PAN y Morena, y nosotros como partido, nuestra militancia, nuestro partido, tomó la determinación de defender a Yucatán, de garantizar que Yucatán siga siendo un estado ante todo seguro, comparado a las barbaridades que existen en otros estados donde gobierna Morena, un estado donde existan las condiciones para el crecimiento económico, como en Yucatán se han dado en los últimos 30 años prácticamente, y fundamentalmente un estado donde se combata la pobreza de verdad, con programas sociales, pero también con salud, con educación, con apoyo al campo. Es fundamental. Y para eso construimos la candidatura común con Renán Barrera para la gubernatura, y estamos convencidos que la fuerza, la presencia que tiene el PRI en todo el territorio estatal, que teníamos una militancia que es cierto, ahí estaba, pero no había sido motivada y activada en los últimos años. Ahora, al salir a la campaña, a tocar las puertas, al reflexionar con nuestra militancia, al invitarlos, pues estamos viendo cómo están brotando priistas de todos lados, e inclusive algunos que se habían ido van regresando. Y no me refiero a los priistas que vemos su nombre y apellido como alguien, digamos, que ha tenido cargos o ha sido connotado. No, me refiero al priista que es priista de corazón, que es priista de tradición, que es priista de familia, y que están en todos los municipios, en todas las comisarías, y que ahorita dicen, el PRI es mi partido. Yo estoy seguro que los votos que aporte la marca PRI, el emblema PRI en la boleta para la gubernatura del estado, van a ser los que determinen el resultado de la elección en favor de la candidatura común de Renán Barrera Coma. ¿Qué mensaje le darías a la gente que está indecisa con su voto? ¿Qué mensaje les darías? En el caso de Yucatán, que Renán Barrera representa un gobierno plural, un gobierno respetuoso de la sociedad y del pueblo yucateco, que acá en Yucatán ha gobernado el PRI, ha gobernado el PAN, el PRI otra vez, el PRI, ahora gobierna el PAN, y siempre hemos tenido gobiernos que escuchan y respetan a la sociedad y al pueblo. Y está la otra alternativa, representada por Joaquín Díaz, que lo he dicho en todos lados y yo no tengo empacho en decirlo, no me parece una mala persona, no he tenido mucha relación y convivencia con él, pero no me parece una mala persona. Pero aquí el tema no es la competencia Renán contra Joaquín, es lo que representa cada quien. Y en el caso de Joaquín, él forma parte de un sistema, de un régimen que es centralista, que es autoritario y que es unipersonal. Morena gobierna desde México, desde la capital, dándole órdenes a los gobernadores que van llegando de Morena, enviándoles desde México a los funcionarios neurálgicos y estratégicos de la administración estatal para que ellos tomen el control. Los jefes de la policía es algo claro. De 22 estados que gobierna Morena,
prácticamente en 16, 17, son jefes de la policía militares, mandos marinos de otros estados que llegan y pues te imaginarás a quién le responde, no al gobernador, a México. Entonces, Yucatán no merece eso. Yucatán es un estado con un profundo origen y una profunda convicción federalista. Yucatán ha luchado contra el centralismo. Por eso los episodios en el siglo XXIX que Yucatán, ante un auge centralista, marcó distancia y tomó y se separó. Y eso es lo que le diría yo a los yucatecos. La posibilidad de que Morena llegara al gobierno del estado representaría una contradicción histórica para el pueblo de Yucatán y significaría también profundos retrocesos de todo respecto a todo lo que hemos construido los yucatecos en todo este tiempo. Muchísimas gracias, Rolando, por tu tiempo y por tu presencia en este programa, en este podcast. Y a ustedes que nos ven en casita, a ustedes que nos ven en su hamaca, en su catre, en la albarrada, ahí en el parque, con la Shum. Buenas noches, muchas gracias. Hasta la próxima.